De tal manera que efectivamente nos enfrentábamos a una crisis inédita. Pero el mundo cayó en términos conjuntos, el Producto Interior Bruto Mundial cayó un 3,4%, la economía europea se contrajo un 6,8% y el Producto Interior Bruto español se hundió un 10,8%. Fuimos, después de Perú, el país que más sufrió el hundimiento de nuestra actividad económica. Y solo en el caso de España es comparable con el hundimiento. No es exacto decir del PIB, porque entonces no se calculaba, de la renta nacional en el segundo semestre de 1936 como consecuencia de la guerra civil. Por tanto, España, y esa es la primera idea que tenemos que tener presente, fue el país que más se contrajo a raíz de la crisis económica del COVID. Y además, como se ha demostrado en muchas ocasiones, ese hundimiento económico no fue a cambio de mucho mejores resultados sanitarios, que es el argumento, sino que también hemos sido uno de los países con peores resultados sanitarios, con mayor número relativo de muertos, etcétera, etcétera. De tal manera que el objeto de esta charla conjunta no es precisamente analizar la reacción y los problemas sanitarios que han sido gravísimos y siguen siendo, sino la situación económica. Por tanto, la primera idea es que fuimos el país que más hundió. ¿Y por qué? ¿Por pura casualidad? No, porque fue el país o uno de los países donde más tiempo se limitó la actividad económica y esa limitación fue mucho más intensa. Y de hecho, recordarán que de la tercera semana de marzo a la primera de abril, esos 15 días, se detuvo prácticamente el 60-65% del Producto Interior Bruto. Ya en ese momento, algunos dijimos, desde esta casa, por tanto, está grabado, que la economía española difícilmente evitaría una caída del orden del 10%. Se nos llamó obscenos pesimistas y la realidad es que desgraciadamente nos quedamos cortos, caímos todavía mucho más. Por tanto, un cierre ilógico de la actividad económica provocó ese hundimiento del PIB. Pero es que además, evidentemente, se vieron especialmente perjudicados dos sectores, el sector del automóvil y el turismo, que representan del orden del 25% del Producto Interior Bruto español. Por tanto, un cuarto prácticamente de nuestro Producto Interior Bruto se vio cerrado. Es verdad que hay un sector que reaccionó positivamente, aunque ahora esté en una profunda crisis, que fue el sector agrícola, un sector claramente anticíclico. Ante el hundimiento general y generalizado de la actividad económica, creció un 4,5%. ¿Por qué? Porque fue la única demanda prácticamente que se incrementó, entre otras cosas porque consumíamos desde nuestros propios hogares donde estábamos confinados y prácticamente el único paseo que nos permitían realizar era a comprar esos alimentos, así como a pasear a nuestras mascotas. De tal manera que además, en ese escenario de enorme incertidumbre, los consumidores no solo no podíamos consumir, sino además nos daba miedo gastar. Por tanto, el consumo se hundió porque estábamos ahorrando por motivo de enorme incertidumbre y hundimiento de la actividad económica. La inversión en España se hundió escalofriantemente. De tal manera que después de ser el país que más sufrió la crisis económica o las medidas aplicadas contra el COVID en el año 2020, se suponía, y así estimaban casi todos los analistas, menos nosotros, así estimaba sobre todo el gobierno, que el rebote iba a ser más profundo y más intenso. Recuerdan ustedes que se hablaba de una recuperación en V. Prácticamente rebotaríamos como hace un balón en una piscina cuando lo hundes, que rebota. Y sí, rebotó un trimestre, pero nada más. Y de hecho, el año 2021, el año pasado exactamente, después de haber sido el país con mayor contracción del Producto Interior Bruto, nuestra economía tan solo creció un 5%, frente a un 7,9% o un casi 9%, si incluíamos los fondos europeos que había previsto el gobierno. Crecimos menos que la Unión Europea, que creció un 5,4%. Y además, en el último trimestre del año también nos desaceleramos significativamente como consecuencia del rebote. ¿Es casualidad que la economía española tenga menos capacidad de recuperación? No. Está íntimamente vinculado a la ineptitud de la política económica. Aplicar políticas económicas inadecuadas. Siempre hemos dicho que las políticas económicas lo que deben es favorecer la actividad económica, que pueden hacer muy poco a favor de la economía, pero pueden penalizar mucho la economía. Y en este caso se tomaron justamente las medidas contrarias.
Y no solo porque lo digamos nosotros, sino porque la mayor parte de los países hicieron justo todo lo contrario, los que se están recuperando con mayor dinamismo. Subimos los impuestos el 1 de enero del 2021, en contra de lo que hicieron la mayor parte de los países que bajaron los impuestos precisamente para dotar a los agentes económicos de mayor liquidez para desarrollar sus decisiones de consumo y de inversión. Porque además, desde el punto de vista de una política fiscal expansiva, es decir, en ese momento hay que impulsar la economía, es mucho más eficaz bajar los impuestos, que tiene un impacto sobre el crecimiento de 1,2, 1,3, que aumentar el gasto público, que es exactamente lo que se hizo, que solo tiene un efecto algo inferior al 1. Es decir, perdemos incluso recursos en esa actuación. No bajamos los impuestos, los subimos y además iniciamos el mayor despilfarro de gasto público que ha conocido la historia de España. Y de hecho el Instituto de Estudios Económicos acaba de calcular que del presupuesto actual, el más expansivo de la historia económica de nuestro país, el del año 2022, cuando menos se pueden ahorrar 60.000 millones de euros, el 5% del PIB, el 14,5% del presupuesto, simplemente gestionando eficientemente, no despilfarrando, manteniendo exactamente los mismos servicios, que también tendríamos que discutir si muchas de las actuaciones del sector público son correctas o no. Asimismo, hay que tener en cuenta que cometieron un gravísimo error. Si la estructura productiva estaba bajo mínimos y sobre todo el comercio, la hostelería, el servicio doméstico, dadas las circunstancias, era el momento menos adecuado para subir el salario mínimo interprofesional. Y justo lo que hemos hecho es subirlo. Y no es verdad que en este momento esté en 1.000 euros el mes. No, no. Está en 1.166, porque España tiene 14 pagas. Por tanto, para compararnos a nivel internacional no es verdad que estemos abajo. Estamos en la media alta. Y esto significa que para un empresario del sector agrícola, que ahora lo dicen, el salario mínimo interprofesional nos está aguando, de la hostelería, del comercio, empleados domésticos, el coste real es de 18.600 euros al año, porque a ese salario mínimo interprofesional hay que adicionar el coste de la seguridad social. Asimismo, lo que necesitábamos es generar empleo, favorecer la creación de empleo. Y se ha hecho todo lo contrario, una reforma laboral que va justo en sentido contrario a lo que necesitaba la economía española. Técnicamente se ha aumentado la ley de Ocun, es decir, tenemos que crecer mucho más para generar empleo, que es precisamente la gran ventaja de la única reforma positiva que desarrolló el Partido Popular durante su último mandato. Bueno, pues lo que hemos hecho es introducir mucho más rigidez, eliminar los contratos temporales y de obra en una economía donde la construcción tiene mucha importancia y donde hay mucha estacionalidad, como en la agricultura y sobre todo en el turismo. Hemos separado la negociación colectiva en cuanto a condiciones de trabajo de las condiciones salariales que se han elevado a convenio sectorial, justo en estos momentos de altísima inflación. Se ha acabado con los límites a la ultraactividad de los convenios. Ahora un convenio puede estar permanentemente en vigor si no se llega a un acuerdo adicional. Cuando empiece a bajar la inflación, ¿quién va a corregir esas subidas salariales? Etcétera, etcétera. Es decir, se ha hecho justo lo contrario a lo que necesitaba la economía española. ¿Y cuáles son los efectos? Menos generación de empleo, mayores rigidez para la empresa y más economía sumergida. Que es bastante sorprendente que este gobierno básicamente lo que toma es actitudes, decisiones para favorecer la economía sumergida, que es muy sorprendente. Y luego, por otro lado, hay una enorme inseguridad en cuanto, no solo jurídica, sino respeto a la propiedad privada. Los derechos de los ocupas es ya el colmo de la irracionalidad económica y es una perversión sobre todo para la inversión y muy especialmente la inversión extranjera, que no termina de entender cómo los desahucios ante una ocupación ilegal no se resuelven en 4 o 5 días, como en el caso del Reino Unido. Pero es que además, el único sector que había aguantado más o menos, salvo momentos determinados, que era el sector de la construcción, le aplicamos una ley de vivienda que lo que hace es topar en algunos casos o limitar los alquileres. El mejor mecanismo para destruir una ciudad es bombardearla, es el más rápido, pero el más seguro es limitar los alquileres, porque evidentemente se contrae la oferta, no se moderniza, etcétera, 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 como se ha demostrado ya en el caso de Berlín. Y luego en el caso de la vivienda nueva, el hecho de que haya que destinar el 30% del suelo a vivienda social, pues hace que se encarezca enormemente y que muchas promociones se estén deteniendo ya. Por tanto, tenemos una escasa capacidad de crecimiento ante el mayor hundimiento de los países de la OCDE, precisamente porque la política económica ha ido en la dirección contraria a la necesidad. Y ya no digamos en el caso energético.
Porque en el caso energético se ha aplicado un populismo de libro, un populismo centrado en el medio ambiente de una manera muy mal entendida. Incremento de los costes medioambientales en el peor de los momentos. Por supuesto que yo estoy a favor del desarrollo sostenible, como un equilibrio muy difícil entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Si tú incides en exceso en uno de los vértices, colapsas el modelo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con la fiscalidad medioambiental que se está aplicando en España. Asimismo, éramos el país más débil y más desequilibrado antes del comienzo de la contienda a finales del pasado mes de febrero. ¿Por qué? Porque teníamos la tasa de paro más alta de Europa, la más alta, el 13,3%, seguido con un 12,5% de Grecia y la media europea el 7%. Es verdad que decía el gobierno que habíamos creado mucho empleo. El 40% del empleo que se había recuperado era creación de empleo público, que es insostenible, que es ineficiente, que lo que hace es arruinar a la actividad económica privada que lo tiene que financiar. Y además, en ese cálculo estaban incluidas más de 120.000 personas que se encontraban en ERTE, en una situación que técnicamente no está en paro, pero que no van a trabajar nunca más esos que todavía seguían en ERTE en el mes de febrero. Asimismo, éramos uno de los países con mayor desequilibrio de las cuentas públicas. El déficit público superaba en 2 puntos la media europea, por encima del 7%, y ya veremos en cuánto acaba, y la deuda pública era la que más había crecido. Estaba en el 122% del PIB, frente al 97,8% de la media europea. Pero es que además, hasta ahora, y Miguel Ángel lo va a explicar con más detenimiento, estábamos financiando sin grandes problemas esa deuda pública, colocándola ¿en dónde? En el Banco Central Europeo. El cambio de política monetaria que se prevé, como no puede ser menos, ante la avalancha de la inflación que estamos sufriendo, evidentemente va a limitar y penalizar mucho la colocación de la deuda en un escenario de tipos de interés a la alza. Asimismo, hay que tener en cuenta que la inflación, que ha sido una invitada no prevista, porque durante 20 y tantos años, a pesar de la política tan expansiva de aumento de la cantidad de dinero en el sistema, no ha aparecido. ¿Por qué? Porque había mucha competencia en los mercados. Sin embargo, el IPC en Estados Unidos cerró en el 7,9%, en España en el 7,6% el mes de febrero y en la Unión Europea en el 5,8%. Pero es que los precios industriales en España han alcanzado niveles récord históricos y de toda la zona euro. Todavía con datos de enero, que luego en febrero van a ser peores, alcanzó la cifra histórica del 35,7%. ¿Eso qué significa? Que se va a trasladar a los precios finales, al IPC, y que además significa pérdida de competitividad de la actividad de la economía española. ¿Y la pérdida de competitividad qué quiere decir? Que exportas menos, importas más y por tanto vas a crecer mucho menos. ¿Cuáles son las causas de esa inflación y además inflación diferencial? Pues en primer lugar, la falta de suministros, sobre todo para el sector del automóvil, como los chips, que en España tiene mucha importancia. Pero también ha habido problemas de abastecimiento en el sector farmacéutico, en el sector de la construcción, etcétera, etcétera. También ha habido un cierto incremento de la demanda en algunas actividades. Pero sobre todo, hay una causa estructural. Y vuelvo y me remito a lo que decía hace unos minutos. Los incrementos de costes medioambientales generan un encarecimiento de toda la actividad productiva. Y en este sentido tenemos una inflación estructural en casi todos los países occidentales, pero sobre todo en el caso de España, enormemente importante, precisamente por la importancia o el alto coste de las medidas medioambientales. Pero es que además somos el país más vulnerable o de los más vulnerables ante la guerra de Ucrania. No porque nuestra situación ya fuera especialmente grave, por supuesto que lo he tratado de demostrar, sino porque además somos un país muy dependiente de los hidrocarburos, del abastecimiento externo de esos hidrocarburos y de otras materias primas para fabricar automóviles, etc. Y en este sentido, ¿qué efectos está provocando ya este larguísimo mes de guerra, de ese genocidio inadmisible? Pues en primer lugar están faltando otros componentes para el automóvil, independientemente de la huelga del transporte. Rusia produce el 45,6% del paladio mundial y el 15% del platino. ¿Eso para qué se necesita? Para fabricar catalizadores fundamentales en este momento en la industria del automóvil. Por tanto, se ve mucho más penalizada. ¿Qué efectos se está produciendo también? Un incremento espectacular de los precios de la energía. El petróleo hace un rato
estaba todavía a 122 dólares el barril. Bajó a 90 y algo y duró un día, cuando parecía que se acababa la guerra. Ahora que parece que va a ser larga, está cerca de ese récord del 130. Pues para que se hagan ustedes una idea, por cada 10 dólares que sube el precio del barril, y lo cogimos en 85 al empezar la contienda, el efecto negativo sobre el crecimiento de la economía española es de 25 décimas. Y el efecto sobre la inflación es que la economía española en el año 2022 crezca más del 3%. Por tanto, estamos al borde de lo que los economistas denominamos temida estanflación. Es el peor del escenario, de los escenarios. Alta inflación con escaso crecimiento. Pero es que además, la situación energética ha provocado el colapso de una parte de nuestra estructura productiva. No es verdad, es muy coyuntural que en este momento haya desabastecimiento de muchos productos porque hay una huelga de transporte. No, es que a los costes energéticos actuales y con el salario mínimo interprofesional actual, la agricultura apenas puede producir porque no es rentable. La pesca tampoco puede faenar, salvo que se disparen los precios espectacularmente del pescado. La construcción está parada, no hay más que dar una vuelta por el Bernabéu, entre otras cosas porque la fachada parece ser que era acero inoxidable o aluminio. Hay productos intensivos en energía y que además en este momento no están disponibles. Los fertilizantes. Yo fui 20 años consejero de Fertiberia. Ha tenido que cerrar porque el 60% del coste de un fertilizante es el coste de la energía y en este momento pues es inviable. Y ya no digamos el transporte. Por tanto, estamos absolutamente colapsados porque una parte de nuestra estructura productiva es muy intensiva en consumo de energía. Pero evidentemente, y ya voy concluyendo como hemos quedado, hay soluciones, no para resolver absolutamente la situación, no hay soluciones mágicas en economía, pero hay soluciones para frenar el deterioro y para iniciar la senda de recuperación adecuada y evitar que los desequilibrios, sobre todo la inflación, que probablemente en el mes de marzo ya se haya situado en el 8,6% y en el mes de abril, al sumo mayo, supere el 10%, bueno, pues para evitar que sigamos por esa situación. Por tanto, lo primero que hay que hacer es bajar los impuestos de los productos energéticos en general, del gas natural, de los hidrocarburos, evidentemente. Y eso es lo que están haciendo la mayor parte de los países del mundo. Por tanto, aquí lo que estamos aplicando es el dicho de ese padre que decía, no es pasión de padre, pero mi hijo es el único del desfile que no lleva el paso cambiado. En este sentido, el mantra que tiene este gobierno para bajar impuestos nos está llevando a una situación enormemente grave. Hay que llevar a cabo un pacto social de verdad, de política de rentas, pero no vincularlo a beneficios, etcétera, sino evitar las espirales precios-salarios. Y por tanto, lo primero que tiene que hacer el gobierno es retirar ese anuncio de subida adicional del salario mínimo interprofesional este año. Y sobre todo hay que trabajar en profundidad el sector energético, que llevamos muchos años diciéndolo, y sobre todo muchos meses. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que cambiar el cálculo de la tarifa eléctrica, que los que tienen tarifa regulada pues lo están sufriendo. Es que hace 2 lunes alcanzamos la cifra que jamás me pude imaginar yo de 710 euros megavatio hora a las 7 de la tarde de hace 2 lunes. De tal manera que es verdad que desde el punto de vista liberal, y yo lo soy, en un mercado en competencia replicable, el coste marginal más alto que entra es el que debe fijar el precio y los que producen por debajo pues van a tener más excedente empresarial porque son mejores. Y los que producen por encima quedan excluidos del mercado. Pero este no es un mercado replicable. Por tanto, no puedes aplicar el coste marginal que lo está fijando el gas, sino que tienes que aplicar costes medios, por ejemplo, de las centrales nucleares en los 2 últimos años de operación, que es lo que están haciendo exactamente en Francia. No es verdad que en Europa además nos obliguen a este sistema, entre otras cosas porque Alemania, que no es un pequeño país, no tiene tarifas reguladas. Asimismo, hay que favorecer, y eso es lo que debía estar pidiendo el señor Sánchez y no otras cosas a Europa, interconexiones de gas y de electricidad con Francia para dejar de ser una isla energética. Ojo, es que lo que es más kafkiano es que desde el punto de vista medioambiental no podamos ni siquiera explorar nuestros recursos energéticos o de materias primas. Probablemente en el páramo de Masas tenemos uno de los mayores yacimientos de Europa de gas natural que se puede obtener mediante fracking y además está absolutamente despoblado. Bueno, pues está prohibido explorarlo por la última ley. Evidentemente
hay que impulsar la energía nuclear de dos maneras. Una, alargando la vida útil de todas las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque saben ustedes que aproximadamente el 75% del coste de un kilovatio de origen nuclear es la repercusión de la inversión. Lo que es el combustible, operación y mantenimiento, apenas representan un 25%. Por tanto, como esas centrales ya están amortizadas, pues alarguemos la vida útil y van a producir energía baratísima. Pero es que además eso es un error técnico, no. Todas las centrales nucleares españolas actualmente en explotación, General Electric y Westinghouse, fueron construidas con una gemela, porque se hacía de dos en dos para utilizar la curva de aprendizaje. Casi todas las gemelas están en Estados Unidos y se les ha alargado la vida útil a 60, 80 años, porque puede producirse perfectamente. Hay que considerar la energía nuclear energía verde, con todas las ventajas que tiene desde el punto de vista de desarrollo de pequeños reactores, como propone Francia. Francia tiene una energía un 40% más barata que la española, porque el 80% de la energía eléctrica es de origen nuclear. Yo tampoco entiendo que se haya demonizado la energía hidráulica. Es que hay que alargar la vida útil de los saltos hidráulicos. Es que no hay que desmantelar 1000 megavatios en los próximos 10 años y derribar presas. Es que hay que potenciar el hidrógeno para de verdad desarrollar las energías renovables. Porque cuanto más energía solar y más energía eólica instalemos, más gas necesitamos para garantizar el abastecimiento en caso de que no sople el viento o no haya sol. Hay que desarrollar mucho más rápidamente el hidrógeno para poder almacenar esas energías y utilizarlas en el momento que se demandan. Por supuesto, hay que incrementar la seguridad jurídica en nuestras actuaciones. Y por supuesto, y con esto termino, confiar en la empresa privada, que yo entiendo que este gobierno no confía en absoluto y lo que está haciendo es un proceso prácticamente de nacionalización de la actividad económica, que al final va a ser la nacionalización de la pobreza. Por tanto, España no tiene por qué seguir siendo el país que más sufra, pero lo que requiere es un cambio espectacular de política económica. Pero es que además en ese entorno ahora lo difícil es contestar ¿y qué hacemos con nuestro dinero? Y eso lo va a contestar magníficamente Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Cicuéndez, soy analista técnico y también fundamental y soy EAF, es decir, Empresa de Asesoramiento Financiero, vicepresidente de ASEAFI. Y nada, estoy encantado de estar en mi casa, que es aquí, en concreto, pues el Club de Amigos del Toro Televisión, en su día Intereconomía. Y vamos, es que me he traído hasta el logotipo de la Escuela de Finanzas y lo he puesto aquí, que era, como sigue siendo el toro, pues bueno, el toro y tiro porque me toca, o sea que sin ningún problema. Bien, yo voy a intentar contestar, luego tendremos el turno de preguntas, pero voy a intentar contestar a la pregunta que me dejaba el toro ahí en ciernes, de qué se puede hacer en estas circunstancias tan complicadas, porque la verdad es que el momento es tremendo. El español medio debe pasar de ser ahorrador a inversor. Este era el nombre de la conferencia que íbamos a dar previamente y tal. Y quiero empezar por aquí, porque es que en el Toro Televisión hay muchos ahorradores y no tantos inversores, pero es que el que hay que tener en cuenta que es que el ahorrador español conservador ha muerto. O sea, ese no existe, no puede existir, porque teniendo en cuenta dónde está la inflación y dónde se van a ir bueno, de momento, dónde están los tipos de interés, pues es realmente imposible ser ahora mismo ahorrador. Distingo entre el ahorrador y el inversor. El ahorrador realmente no corre ningún riesgo, tiene su dinero en depósitos más o menos en bancos seguros y estaba acostumbrado a que le dieran un 4%. Eso pasó a la historia, como saben, desde hace mucho tiempo, porque ahora prácticamente te cobran por tener el dinero en un banco, con lo cual, pues la verdad es que no hay opción. Pero hay gente que todavía no se ha terminado de dar cuenta de esta realidad y entonces tiene su dinero muerto de risa y teniendo en cuenta que la inflación en España está en los entornos del 7,6, a ver un momento, esto es para atrás y esto es para adelante. Sí, aquí he puesto que el ahorrador conservador ha muerto, dice, y si no lo sabe, pues mal asunto porque estamos en el 7,6 y es decir, estamos, como ha dicho antes Juan Iranzo, 1,7 por encima de la media armonizada europea, con lo cual pues es absolutamente brutal y bueno, pues hay que vencer
o vences a la inflación o tu poder adquisitivo se va reduciendo día a día. Además, el asunto es que esto es silencioso. Es como la subida de tensión, que a veces es silenciosa, por esto igual. Es silencioso, pero cada vez, oye, vas a comprar ciertas cosas y dices, oye, es que no me llega con lo que antes me llegaba. Bien, dicen que ahora se ve bien. Yo creo que es porque el aparatito este sí funciona bien. Vale, entonces, simplemente es bueno que tomemos conciencia de ello y, hombre, uno puede asumir, pues mira, tengo 70 años, 75 y ya, pues me da lo mismo el perder todos los años poder adquisitivo o no me da lo mismo y con una parte del patrimonio quiero invertir. Invertir significa arriesgar. Entonces, fíjense que nosotros en nuestra EAFI, porque ahora nos han quitado la I, para que no parezca que es independiente o que se pueda, entonces SEAF, no SEAFI, es más difícil de pronunciar. No tenemos ningún cliente que sea conservador. O se han reciclado o es que no había posibilidades de ofrecerles nada. O sea, nada es nada que encima, oye, si le vas a cobrar por una gestión, pues es que es imposible, porque solo podía perder. Entonces tenía un cliente para que pierda, pues es mejor no tenerlo, porque entonces es mejor, oye, asumir con resignación el hecho de tener el dinero en cuenta corriente, digamos, y no en fondos de inversión a de renta fija a corto, porque los fondos de inversión de renta fija a corto han perdido en los últimos meses una barbaridad. Algunos de los más famosos, por ejemplo, el Carmignac Security, pues bueno, no voy a hablar mal de ninguno, pero vamos, que les han dado a todos de forma salvaje, porque los spread, que se dice en inglés, pero en español, vamos, la separación entre la oferta y la demanda, pues se ha ampliado mucho y entonces los valores liquidativos de estos fondos pues han entrado en negativo de forma fuerte, con lo cual es que no había resguardo posible. En cualquier lado te estaban dando, salvo, oye, los que han invertido en oro, pero bueno, el gráfico del oro, esto ha ido para arriba fuerte y enseguida ha caído, entre otras cosas porque Rusia tiene mucho oro. Y, oye, si la invasión, la guerra se prolonga mucho, pues tendrán que vender su oro como puedan. Entonces, oye, si hay alguien que tiene muchas reservas en oro y quiere vender, pues en el corto plazo, pues lo único que puede ocurrir es que se caiga. De hecho, el oro se cayó y por decírselo en tiempo real, porque no, yo, como ahora mismo no tengo nada de oro, cuando digo tener oro no me refiero a oro físico, me refiero a ETFs en oro. Que saben que los ETFs en oro en concreto es algo que se puede... ETFs es un fondo de inversión cotizado y, vamos a ver, el oro. Bueno, está en 1965, llegó a estar en 2077, está 100 puntos por abajo, vamos, $100 por abajo, lo que es la onza de oro. Vamos, no, en este momento, en el rabioso corto plazo, yo estaría alcista en el oro. No es que esté bajista o crea que tenga oro, pues no me parece mal, porque si las circunstancias en un momento dado se complican, que es bastante factible que se puedan complicar, o sea, lo más normal, lamentablemente, es que se compliquen y que vengan momentos de fuerte volatilidad, pues esto lo que va a ocurrir es que el oro volverá a repuntar, sin ninguna duda, con lo cual el estar invertido en oro pues puede ser una alternativa para los conservadores. Pero claro, el problema es que como es muy volátil y entonces, bueno, si solo tienes eso, pues la verdad no... O sea, eso ya es un riesgo que cada uno debe de terminar corriendo. Bien, entonces continuamos. ¿Hacia dónde va la economía? Pues bueno, ya lo ha contado Juan, no sabemos si va hacia la estanflación o hacia la recesión, es decir, estancamiento con inflación o ya directamente recesión, es decir, que entremos ya en Producto Interior Bruto negativo si restamos la inflación. Bueno, vamos a suponer en este primer estadio que vamos hacia la estanflación y luego ya, si llega la recesión, a lo mejor aquí en España vamos por delante y nos vamos a la recesión, entre otras cosas porque saben que seguramente a partir del mes de junio,
nos van a dejar de comprar ya, nos van a dejar de dar préstamos desde el Banco Central Europeo. Y eso pues va a ser un problema, porque claro, el gobierno ha estado dilapidando dinero porque, oye, toda la deuda se iba colocando, estamos más o menos en el 120 y demás ahora de deuda, y entonces, bueno, pero eso llega un momento en que ya no lo puedes seguir colocando, porque es que, por ejemplo, en Italia, los italianos, una parte relevante de la deuda la tienen los propios italianos, pero es que nosotros se la vendemos a extranjeros. Entonces necesitamos extranjeros que nos compren, y a ver quién no va a comprar, acostumbrados como estamos al Banco Central Europeo a costes hasta este momento pues muy bajos. La verdad es que aquí se espera que pueda haber 2 subidas de tipos, se intuye, se dice, en Estados Unidos se habla de 7, por eso la rentabilidad en concreto de los bonos se han disparado, es decir, estábamos en negativo en el bono alemán, es que me gusta verlo en tiempo real, por eso lo miro en el teléfono. Miren, vamos, es que esto no para de subir. El bono alemán hoy está en 0,52, cuando hace un año estaba en menos 0,60, menos 0,70, o sea que ha pegado un salto espectacular. Esta es otra de las razones por las cuales se ha perdido en renta fija. Si sube la rentabilidad, cae el precio, y si cae el precio, pues se pierde los fondos, salvo los que estén, vamos, no, es que no hay ninguno que se libre, porque aquí, como ha habido unos zigzag tan tremendos, los gestores se han ido a cubrir posiciones para ir bajo y un día y les han dado. O sea, no ha habido esto, salvo el que se haya estado absolutamente quieto, ese ha perdido poco. Pero vamos, perder, han perdido básicamente todos, con lo cual pues el desastre ha sido tremendo, porque claro, perder en renta variable pues parece que es aceptable en un momento dado, pero perder en renta fija corto, pues sí, es que esta vez ha sido totalmente así por los bandazos que ha terminado dando el mercado. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿En qué se puede invertir en este momento? Pues lógicamente yo no tengo una varita mágica, ni sé, ni una bola de cristal, no sé lo que va a terminar ocurriendo, ya me gustaría a mí saberlo. Pero bueno, se puede intuir y se pueden dar consejos, bueno, consejos que los estoy dando en general, porque esto no es un asesoramiento específico, porque claro, hay que conocer cuál es en concreto el perfil de cada oyente. Hay perfiles, pues eso, como hablaba antes del conservador, pues está el moderado, el equilibrado, el arriesgado y el muy arriesgado. Estos 5 perfiles y hay que ver dónde está cada uno. Entonces, dependiendo de eso, pues uno puede invertir en un sector o en otro sector. Bien, entonces, a ver, porque esto... sí, aquí es que sale una cosa, se ha cerrado la sesión, que no sé... Aceptar, fenómeno. Vale, no, sí, pero es que tiene que aceptar de allí porque yo desde el mío no mando aquí. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas? Aunque esto ya lo ha dicho Juan, simplemente son 2 detallitos. Las causas de la estanflación pues, serían las subidas de las materias primas, tanto agrícolas como energéticas, y de los metales industriales y preciosos que pasan a formar parte de los precios finales de forma casi inmediata, que al final pagan los consumidores. O sea que esto es en tiempo real, es como la gasolina. Hoy yo, cuando venía ahora con el coche, me ha dicho, tiene que repostar gasolina. Oye, me ha dado así he dado un respingo en el coche. Digo, mucho estaba aguantando. Pero bueno, con lo cual habrá que ir a verlo, porque hace tiempo que no he hecho gasolina. Efectos. Los bancos centrales y los gobiernos no tienen apenas margen de actuación, que eso es lo que nos pasa a nosotros. Aquí hemos tirado con pólvora del rey, entonces nos hemos quedado sin margen. Y este escenario pues no gusta a los inversores, porque los inversores tampoco tienen margen. ¿Cuál es la estrategia? Los inversores deben de buscar sectores con fuertes barreras de entrada, de consumo no cíclico y que sean capaces de trasladar la subida de los costes a los precios finales. Es decir, buscar dentro de estos valores, que yo voy a mencionar algunos y algunos sectores y demás, pero yo voy a mencionar algunos sectores y valores, pero al final lo importante es estar en activos que sepan hacerlo bien, porque dentro de que puede que algunas acciones estén en sectores complicados, si tienen empresarios que saben funcionar bien, pues oye, no tiene por qué
ir una compañía mal. Y entonces, hay algo que yo veo bastante relevante, que es trabajar con cobertura. Es decir, que los gestores en un momento sepan cubrir las carteras en momentos de incertidumbre. Yo la verdad es que hoy he hecho una cobertura. Hemos tenido un rebote bastante fuerte en el mercado. A ver un segundo. Voy a poner el gráfico del IBEX 35. Me hubiera gustado poner el SP, pero como no tenemos mucho tiempo. Fíjense, el IBEX 35, la caída que tuvo el otro día, este es el IBEX, y en el lado derecho pues se ve en concreto aquí la caída, este punto que llegó a los entornos de 7.200 y el rebote que ha tenido tan fenomenal. Bien, bueno, pues yo creo que vamos a tener en cualquier momento otra caída de este tipo como poco. ¿Por qué lo creo? Pues porque cualquier momento Putin se ve que no está terminando de ganar la guerra de forma rápida y puede que a lo mejor haga alguna cosa fuera de tono, que no quiero ser pájaro de mal agüero ni muchísimo menos o decir alguna barbaridad, y eso puede generar una volatilidad que seguramente será temporal, porque normalmente las guerras en general no suelen causar grandes problemas en la renta variable. Es decir, la renta variable, pasado un cierto tiempo, se recupera siempre. Aquí es alucinante cómo se ha recuperado parcialmente de rápido con una guerra tan brutal y teniéndola aquí al lado. Y con el tema nuclear y tal. Bueno, el caso es que el mercado hoy mismo ha caído, pero no ha caído una barbaridad. Pero yo preveo que en cualquier momento una mala noticia va a hacer que el mercado caiga. Y entonces, dependiendo de dónde caiga el mercado y dependiendo de cómo sea la caída, va a haber un momento magnífico para volver a entrar al mercado. Y hay que buscar estos momentos, o sea, como dicen Warren Buffett, desde luego lo de comprar barato y vender caro es extraordinario y es la mejor estrategia, muy simple y muy manchega, pero es fundamental. Entonces, si podemos comprar barato, pues hay que aprovechar esos momentos donde la gente está en pánico para entrar en el mercado. Con lo cual, quien tenga liquidez, quien pueda esperar y quien no esté dentro ya, pues bueno, yo le diría que se esperara a entrar a estos momentos en que haya digamos que las portadas, el telediario de la 1 esté diciendo que nos vamos bastante lejos. Ayer estuve con la chica que sale en el telediario de la 1, que trabajó aquí en Intereconomía con Judith García, muy simpática y tal, y le dije, oye, cuando salgas tú asustando, va a ser el momento en que seguramente yo la parte que tenga en liquidez, cuando yo vaya a comprar más de las reservas que tengo, porque ese pánico que se transmite, pues al final normalmente las vueltas del mercado suelen ocurrir en esos momentos. Esto es desde el punto de vista psicológico, que bueno, hay que tener en cuenta también las razones por las cuales se cae. Entonces, el mercado en el que estamos es un mercado claramente bajista, las subidas de tipos van a hacer que el mercado, bueno, pues continúe con ese esquema bajista y entonces, bueno, pues como decíamos anteriormente, tenemos que encontrar valores, a ver un momento, como decía anteriormente, que, bueno, pues que cumplan estos requisitos, es decir, valores que tengan capacidad de trasladar las subidas de los costes a precios finales, porque si no pueden trasladarlos por lo que sea, hay gente, venía hablando yo ahora con un autónomo, con un cliente, y dice, chico, es que yo estoy en una situación desastrosa porque no puedo trasladar mis costes a mis precios. Los precios estos no puedo subirlos porque si los subo pierdo a los clientes. Entonces, claro, este hombre sabe que lo único que va es que su negocio cada vez va a ir cayendo más. Entonces, los impuestos de momento no bajan, pues bueno, la situación que tiene es muy compleja. Conclusión que yo he dicho, pues oye, yo si estuvieras en bolsa nunca invertiría, digo, oye, te ayudaría si pudiera, pero desde luego no invertiría contigo ni en tu empresa, porque es que no estás dentro del perfil para invertir. Bien, entonces quería comentarles que la estrategia y los valores en concreto que voy a comentar, yo los hago brevemente. Voy a hacer un poquito de publicidad porque no lo he hecho nunca, pero esta vez me veo obligado un poquito a hacerlo.
Lo hago bueno, en el asesoramiento general que tenemos en la EAFI, pero en particular lo hago en una SICAP que asesoro y que, bueno, y que la verdad es que nunca hablo de ella, pero ahora como la legislación ha cambiado y se quiere encargar de alguna manera la SICAP, porque parece que es un negocio de ricos, pues, y la verdad es que, hombre, hay muchos ricos que tienen SICAP, pero luego hay SICAPs que pertenecen a esta en concreto, que yo asesoro, pues somos, según he visto en el último informe, 215 socios. Bueno, pues ahora resulta que nos han obligado a que seamos de los socios que haya, tiene que haber 100 socios de 2.500 euros. Y si no los tienes, aunque tengas alguno de 300.000 euros, si no los tienes, dejas de, bueno, de cotizar al mínimo en la SICAP, lo cual pues, a mí me parece una cacicada, pero lo han hecho y bueno, y que se van a cargar la mitad del negocio. O sea, la mitad de la SICAP pues están ya con la pauta para cerrar. Entonces, bueno, yo simplemente lo comento porque nunca vamos, es la primera vez que lo comento en Intereconomía, vamos, en el Toro Televisión, perdón, y llevo 25 años, no 25, desde el año 99 colaborando con la casa. Pero bueno, el caso es que ahora estamos en estas circunstancias y nos han dado hasta el 31 de diciembre para que seamos 100 socios de 2.500 euros, que no es dinero, pero que no es sencillo, porque tengo 215, pero unos a lo mejor tienen 10 euros, 15 euros, 25 euros, cosas de ese estilo, y ahora mismo tenemos 63 socios. Bueno, dicho esto, simplemente para que sepan dónde hago esta estrategia. Y ahí tienen, bueno, está el código ISIN, la rentabilidad que lleva, bueno, he sacado la de los 2 últimos años, un 9,5, con lo que ha caído ahora el mercado. Bien, entonces, valores que tenemos nosotros en cartera y que aconsejo. Pues, por ejemplo, Iberdrola. ¿Por qué? Hay un doble suelo, da un dividendo extraordinario y pues es un valor que en concreto pues tiene capacidad para subir sus precios y para repercutírselos. Hombre, veremos a ver ahora con la situación. Sí, Juana ha sonreído, pero sí, con razón. De momento los puede repercutir. Pero bueno, el caso es que luego a Iberdrola, la gran caída que tuvo, que ahí fue donde compramos nosotros, en los entornos de 8,5, 8,7, les amenazaron que les iban a poner ciertos impuestos o ciertos costes, tal, y luego ya se vinieron atrás. Aquí dicen una cosa y lo contrario y se quedan tan tranquilos. Bueno, el caso es que nosotros compramos, nos ha ido dando dividendo y es que tenemos que tener inversiones que nos den rentas, porque si no tenemos inversiones que nos den rentas, ¿cómo superamos la inflación? Es decir, aparte de la posible revalorización, que nos llevemos la revalorización que tenga el mercado. Y entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos Iberdrola, pero hacemos coberturas con opciones. No quiero entrarlos en esto, que es un poco complejo, pero cubrimos posibles caídas. Y entonces aquí, por ejemplo, en Iberdrola, pues tenemos cubierta una caída a lo mejor entre el 8 y el 10%. Es decir, que cae entre el 8 y el 10 y no perdemos nada y nos llevamos los dividendos. Y eso pues es muy sano y muy interesante. Trabajar de esta manera. He dicho anteriormente que he cubierto hoy parte de la cartera tras la subida que hemos tenido, porque yo sinceramente estoy preocupado que de aquí a los dos próximos meses, un día tengamos una noticia, nos levantemos con una noticia muy mala. Y entonces, claro, si nos levantamos con una noticia muy mala y no tienes coberturas, pues oye, el mercado se te cae y veremos a ver si rebota o no, pero tienes que tener ciertas coberturas, ciertos seguros, por si acaso la casa se quema un poquito. No digo que se queme, digo la casa, la cartera se quema un poco, tienes un seguro, por lo menos cobras el seguro. Aquí los seguros son comprar una opción de venta, lo que se llama una put en inglés, y que lamentablemente se usa aquí esa terminología. Entonces, pues lo que he hecho es que he comprado puts, he comprado opciones de venta para cubrir la cartera ahora que hemos tenido un rebote y que están más baratas porque la volatilidad ha caído. Bueno, eso simplemente para dar una pincelada y demás. Otro valor que tenemos comprado en cartera, estoy poniendo ejemplos tipo de lo que hacemos, pues Telefónica. Telefónica lo mismo, Telefónica tiene un gráfico extraordinario, tiene un hombro, cabeza a hombro, que esta es una figura técnica que en el próximo curso que hagamos de análisis técnico pues les explicaré a los que quieran asistir, que ya les anticipo
que vamos a hacer un curso de cómo diseñar una cartera de fondos de inversión y también de análisis técnico. Pues fíjense, el gráfico que tiene abajo es el gráfico de acumulación. Este valor, como está alcista, sí ha caído un poquito estos días malos del tema de Ucrania, pero oye, enseguida ha retomado al alza. Y, oye, nos va a dar un dividendo muy majo. Matáis, ¿cuándo nos va a dar el dividendo? ¿En julio? O sea, ¿en mayo o en junio? Junio. Pues en junio el dividendo es muy interesante. Si sube, los valores que hay que tener son los que están alcistas y dan dividendos. Porque es que te llevas el dividendo y sigue subiendo. Con lo cual, extraordinario. Nos queda ya poco. ¿Qué valor me gusta a mí también? Pues Colonial. ¿Por qué me gusta Colonial? Pues fíjense, Colonial está por encima de donde empezó el año. Está en el sector inmobiliario, sector que puede repercutir los precios de forma absolutamente clara. Y bueno, me he puesto aquí el recordatorio de una SOCIMI porque la idea que tenemos, estamos intentando montar una SOCIMI ahora, que ya comentaremos en su día, pues con Álvaro Zurita y José Luis Matáis, porque creemos que es un sector, pues oye, el sector inmobiliario es un sector donde uno se puede resguardar, siempre que compre bien, que no es fácil, pero oportunidades cerca de las zonas principales, que dicen los urbanitas prime, pues eso, de las zonas principales, que prefiero decir yo en español, pues se puede hacer una SOCIMI y bueno, estamos viendo a ver cómo lo hacemos. Una SOCIMI es una sociedad inmobiliaria, es como la SICAP, pero en el tema inmobiliario. Luego existen, que lo comentó el otro día Juan, que a lo mejor te pueden hacer una pregunta y si no te la hago yo para que la contestes luego, las sociedades parecidas a SOCIMI, pero en el sector agrícola. Que eso es algo que bueno, puede ser también muy interesante. Es decir, el asociarse entre muchos para que los costes pues, sean menores. Entonces, resumen, vamos camino a la estanflación o a la recesión. Se está invirtiendo, que esto es muy grave y esto sí que nos está anunciando que vamos camino a la recesión, también en Estados Unidos, las curvas de tipos. Es decir, cuando te pagan más por los tipos a corto que por los tipos a largo, eso está claro que se va a la recesión de cabeza, porque no tiene sentido. Lo lógico es que te paguen más por los tipos a largo que por los tipos a corto. Y entonces se están invirtiendo las curvas. Y siempre que se invierten las curvas, viene la recesión. Con lo cual, y una de las razones por las que yo pienso que todavía no hemos visto el suelo es porque en concreto no se ha capitulado. Yo creo que no se ha capitulado. Ha habido un momento de pánico ahí relevante, pero yo creo que capitular es, o sea, esto de los mercados, los mínimos se hacen en concreto como las óperas se acaban con el chan chan duro ahí, tal, y eso no ha ocurrido. Por lo menos en Estados Unidos no ha ocurrido, con lo cual, como en los Estados Unidos no ha ocurrido, pues normalmente como nos dejamos en el tema de los mercados guiar por ellos, pues la verdad, aquí en España y en Europa sí, tuvimos una gran caída un día, pero vamos, yo creo que va a venir otra y eso habrá que estar atentos para entrar. Y yo hemos acabado nuestra parte y ahora estamos aquí dispuestos para que nos hagan cualquier tipo de pregunta. El tema es si el Banco Central Europeo se va a atrever, aunque yo creo que no va a tener más opción, a subir mucho los tipos. En Estados Unidos claramente los van a subir. En Europa, con el sur y con España, que está absolutamente aquí, pues se verán obligados. Entonces, pero sí, desde luego, yo si hubiese pluscuamperfecto de subjuntivo, cogido una hipoteca hace un año, desde luego siempre fija y actualmente pues también. Bueno, al final todo está en el precio, todo está en los gráficos, y todo pero ha habido de todo, ¿eh? Que el dólar se revalorizó y luego ahora con el rebote también el euro ha venido en dirección contraria. Hombre, claro, no, es que el asunto es el siguiente. Si los Estados Unidos está empezando a subir tipos y te van a pagar más, vas a tener una rentabilidad mayor. Es que estamos hablando que en Estados Unidos el bono a 10 años está en los entornos del 2,5, por decir algo. Punto arriba, punto abajo, pero aquí lo tenemos en 0,50. Entonces hay 2 puntos, 200 puntos básicos. Entonces es mucha diferencia. Entonces es normal que el dólar esté más fuerte. Pero claro, luego el dólar tiene la problemática que van a dejar de usarlo parcialmente los rusos, o eso dicen, los chinos.
Entonces ahí va a haber una guerra bastante importante. Esto es un gran lío. El problema con Rusia pasa a ser importante en los mercados si hacen una barbaridad. Si no, pues oye, el tema se ha descontado, es terrible, porque es terrible lo que está ocurriendo, y de hecho les animo a que participen en un concierto que voy a dar con mi grupo a Contraluz. Hablo de una cosa un poquito a favor de Ucrania, y que hacemos en el Teatro Nuevo Alcalá, en la calle Jorge Juan 62, el 2 de abril, a las 12 de la mañana, y con un coste de 12 euros que vamos a donar para Ucrania con la ONG Avanza. Primero, es necesario y es posible. Y en segundo lugar, completamente de acuerdo que hay que bajar gasto. Vamos a ver, en este momento lo que hay es que abaratar los combustibles, porque he tratado de demostrar que una parte importante de nuestra estructura productiva está colapsada. Hay que sacarla de ese colapso. Por tanto, no es casualidad que lo estén haciendo casi todos los países de Europa, porque es la forma de bajar inmediatamente los precios, aparte de esa reforma energética mucho más profunda que hay que llevar a cabo. En segundo lugar, ¿qué es lo que interesa? ¿Tener tipos fiscales muy altos o recaudar mucho? Yo entiendo que recaudar mucho. Y yo creo firmemente en la curva de Laffer. Es decir, porque ¿dónde se cumple la curva de Laffer? En Madrid. En Madrid tenemos tipos más bajos y recaudamos mucho más porque amplías la base recaudatoria. La gente trabaja más, gana más, consume más, etcétera, se pagan más impuestos, pero los tipos son más bajos. Y eso está más que demostrado. Cuando superas un límite en los impuestos, lo que te desanima es la actividad económica. Y por tanto, aparte, tipos muy altos, o no haces nada o te llevas el dinero a otra parte. Cuando, recuerden ustedes, para ingresos superiores a 1 millón al año en Francia se aplicó una tarifa marginal del 75%, algunos dijimos, se hundirá la recaudación. ¿Pero cómo se va a hundir? Digo, pues se van a ir algunos a Rusia, a lo mejor y otros a Bélgica, que fueron la mayoría. Entonces, yo sí que creo que es necesario en este momento y además es deseable. Por supuesto que es imprescindible evitar el despilfarro. ¿No? Hombre, en el caso de los combustibles ahora, sí, no, depende de lo que bajen. Porque la propia inflación, la inflación al único que nos penaliza a todos es la expropiación de la propiedad privada, de nuestros ahorros, significa el deterioro de nuestro poder adquisitivo, y lo único que beneficia es al gobierno, porque la inflación recauda, porque claro, los precios son más altos, hay más IVA, etcétera. O sea que en hidrocarburos se está recaudando una barbaridad. Ahora lo que proponemos es que corrija, porque claro, al ser mucho mayor el precio, sube sobre ese precio. No es una cantidad fija, es una cantidad proporcional. Entonces, tampoco es un día tanto. Y evidentemente, claro que hay que reducir el gasto público. Yo he hablado de unos 60.000 millones mínimo. Bueno, vamos a ver, tanto en uno como en otro hay que invertir en el momento oportuno. Renta variable, yo ya he dicho que lo mejor es comprar en este punto cuando haya una corrección. Cuando haya una corrección, y bueno, oye, vean Pulso Económico, nosotros todos los lunes contamos lo que pensamos y bueno, aparte yo en mi cuenta Cicuendez Bolsa en Twitter también voy actualizando cuál es mi pensamiento y demás. Entonces, renta variable ahora en el punto donde estamos con la media de 200 y el SP arriba del todo, no, es un momento de ir reduciendo posiciones más que de comprar, desde mi punto de vista. Cuando corrija el mercado, pues será el momento de entrar. Es muy difícil ponerle un punto. ¿Dónde dicen que tiene la put o la opción de venta la FED? ¿Dónde la FED intervendrá? Pues los analistas, el consenso de analistas dicen que la FED puede que intervenga en los mercados en los entornos del 3.700 del SP500. O sea que ahora mismo está en los entornos del 4.000. Ahora le voy a decir dónde está en tiempo real, perdón, porque no sé. Una pizca, sí, está subiendo una pizca, efectivamente está en 4.487, con lo cual hay que esperar y ver. O sea, no hay prisa. Y es que en los mercados no hay que ponerse nervioso, hay que ser, como decía Santa Teresa, paciente. No decía de los mercados, sino en general de todo, ¿no? Entonces hay que ser paciente. Y entonces uno se espera y cuando llegue el momento, porque al final el momento llega un día, esa mañana, donde no hay que ir al retiro a pasear, hay que estar comprando. Cuando todo el mundo está muerto de miedo. Y claro, si tienes liquidez, estás bien preparado, entonces no piensas y entras. Oye, Iberdrola a 8.50, el IBEX a 7.000. Es el día que hay que comprar. Claro. Y ya está. Se compra y ya no se mira, se compra con el dinero que no se necesita para comer o para cosas de los niños.
Es que ese dinero no se puede invertir en los mercados. En los mercados hay que invertir a medio y largo plazo. Y los que saben mucho, pues también a corto pueden hacer alguna pirueta. Pero si no, es mejor a medio y largo plazo. Y luego, renta fija. Pues hay que dejar que suba la rentabilidad de la renta fija y cuando haya subido a comprar un fondo de renta fija, pero no ahora. Ahora no es el momento porque puedes perder como está perdiendo la mayoría de los que están en renta fija y en los mixtos. Pues vamos a ver, los que has mencionado, o sea, estos son lo que se llaman fondos temáticos. Entonces, los fondos temáticos, el de ciberseguridad, la ciberseguridad ha subido. Yo tengo un fondo de ciberseguridad, el Pictet Security, ha subido un 200% y lo tengo ahí y tal. Y bueno, pues, pero ahora, ¿cuánto? El que ha entrado, vamos, yo hago un consultorio con estrategias de inversión cada 2 semanas. Bueno, hay mucha gente que me pregunta, oye, es que estoy en el Pictet Security y ha corregido un 30%. Oye, pero claro, es que el hombre ha entrado arriba del todo, donde no hay que entrar. Y entonces la han crujido porque se ha comido la caída del 30%. Es que el que entra en un fondo de inversión de ese tipo tiene que entrar a medio y largo plazo. Entonces, claro, no, sectores. Pues es que ahora, de momento, lo que hay que hacer es hay que dejar que corrija el mercado, porque el mercado se está limpiando. Entonces, la biotecnología a medio largo plazo, pues por supuesto que tiene futuro. Y si uno no tiene prisa, pues incluso puede ir entrando poco a poco. ¿Cuál es la mejor manera de entrar? Ir entrando en las correcciones, poco a poco, siempre que tengas la conciencia clara de que tu perfil es un perfil de riesgo y que admites las grandes caídas, porque si no, es que a los clientes se les conoce cuando tiene el murlaco enfrente, es decir, cuando le han pegado fuerte y entonces ya hay que ver cómo se bandea, si acepta o no acepta las pérdidas. Y si no las acepta, es que está mal perfilado. Pues, es otro sector que igual habría que... Pues vamos, yo te digo, las que has mencionado, por supuesto, las telecomunicaciones, nuestra mayor posición ahora mismo en la SICAP es telefónica, con lo cual, pues fíjate, si apostamos y la tenemos desde abajo y cubierta, porque la tenemos cubierta, o sea que sin ninguna duda, ahí hay que estar. Celnes, que está en otro sector, pues también hemos comprado cuando ha corregido un 30%. Hemos entrado y hemos cubierto. Entonces, oye, la biotecnología, de acuerdo, la ciberseguridad. O sea, hay muchas temáticas. La energía limpia, pues también, por supuesto, hay que estar, pero hay que entrar poco a poco y sobre todo cuando corrija el mercado. Si el mercado no corrige, oye, entrar arriba del todo para estar... no, vamos... Y entonces yo quiero ver que esto se caiga para ver exactamente y te contestaría todo eso, pero ya una vez viendo en qué circunstancias entramos. Ahora mismo yo esperar y ver tranquilito y con buenos alimentos. Aunque quedan pocos. Hombre, evidentemente ya se anuncia un incremento, sobre todo por parte de Alemania, del gasto en defensa. En teoría aquí en España, digo en teoría porque nuestro presidente no se lleva muy bien con la verdad. Pero no la conozco. En principio se produciría un incremento significativo al 2% del PIB, desde el 1 y algo, 1,3. De tal manera que eso sí que daría lugar a invertir en ese tipo de sectores. Es verdad que han subido bastante, pero el recorrido yo creo que es largo, que es largo. El tema aeroespacial, yo creo que cada vez también es muy importante. Volviendo a los orígenes casi, el agroalimentario a mí también me gusta mucho porque vamos a seguir necesitando alimentarnos, etcétera. Y de tal manera que yo creo, hombre, y como muy ha dicho, temas anticíclicos vinculados a la construcción, eso pues tampoco está mal. Estaba viendo el gráfico, bueno, han preguntado, por repetir la pregunta, qué acciones dentro del sector armamentístico relacionado con la guerra. La verdad es que esto a nosotros nos gusta poco, pero bueno, también lo seguimos. Por ejemplo, Airbus, pues también tienen... Claro. Bueno, pues a Airbus le pegaron fuerte, sí, incluso con la guerra y adivinándolo y tal y cual, y cayó a 90 y ahora está a 107. Es tarde, bueno, el día 21 estaba, el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, estaba en 120. Entonces está ahora en 107, está ahí en la mitad. Ha bajado, sí, pero que todavía estarías a tiempo si quieres comprar. Pero bueno, a lo mejor puedes comprar otro tipo de valores un poquito menos bélicos, que va a haber oportunidades importantes. Yo creo que ahora mismo lo mejor es estar resguardado en los cuarteles de invierno, ver el toro desde la barrera
Y cuando llegue el momento, oye, me llamas y me preguntas, ¿qué te parece? Yo te digo lo que opino, me puedo equivocar, pero a veces es tirar a balón parado cuando los mercados corrigen mucho, mucho, mucho y que a veces se corrige de forma irracional. O sea, porque hay, o sea, Hombre, en este caso yo creo que no era Airbus Military, sino el 380 que anunciaron en esos días que dejaban de fabricarlos. Creo que es ese. Por eso ajustó. Ah, bien, Claro. sí, sí, pero vamos, la caída, sí, la caída cuando fue el 7 del 3, curiosamente. Perdón, había una pregunta ahí. Yo creo que nos han transferido bastante menos, ¿eh? Pero una cosa es la autorización y otra lo que ha llegado. Que yo las noticias que tengo son unos 11.000, pero vamos, puede. En este sentido, lo que nos han asignado inicialmente son 72.000 de transferencias, es decir, que no hay que devolver a fondo perdido, como decimos en España, y 68.000 de créditos a largo plazo. De tal manera que, en principio, en el año 2021 íbamos a recibir un mínimo de 25.000 y por eso automáticamente significaba un 2% de crecimiento adicional, recibimos cero. Pero, y por tanto, lo de la estaflación, vamos a ver, lo de la estaflación, porque aquí básicamente es que esos proyectos están destinados inicialmente a la modernización de la estructura productiva, sobre todo a la digitalización, etcétera. Y los proyectos que hemos presentado y los que hasta ahora se nos ha concedido financiación, no parece que vayan en esa dirección. Por tanto, el miedo que existe es que cualquier país de Europa, y en este caso los nórdicos, lo pueden hacer en cualquier momento, digan que no se están destinando a los objetivos adecuados y por tanto lo cortan. Esto se concede cada 6 meses. Entonces, porque lo que está abierta es la línea de financiación. Yo me temo que va a ocurrir algo parecido a Bienvenido Mr. Marshall, ¿eh? Si no se cambian sustancialmente, porque no se están destinando a proyectos concretos de modernización de la estructura productiva. Si empiezas a repartirlo por ayuntamientos, por comunidades, etcétera, es un plan E2 y el plan E1, según el Tribunal de Cuentas, fue el mayor despilfarro de la historia de España. 22.000 millones tirados en cunetas y sobre todo en carteles y en aceras, etc. La pregunta era de Next Generation, que Sí. qué iba a pasar con en concreto con estas transferencias teóricas que en principio deben de llegar con las ayudas, con el fondo mencionado. Europa tiene la Agenda 2030, que a mí me parece bastante irracional. Lo que pasa es que aquí hemos acelerado el paso en la 2030. Yo creo que es un asunto que en este momento, dadas las circunstancias, hay que replantearse seriamente. Probablemente en la cumbre del clima de Glasgow, cuando ya empezaron a preguntarse cuánto cuesta esto, ya se fueron retrasando los plazos, en lugar de adelantarlos como algunos pensaban. Bueno, veremos a ver qué pasa en el mes de... Aquí se estaban hablando de reflexiones, que yo no sé si nos han oído los que están en su casa. Bueno, reflexiones un poco de si somos una prueba piloto España o un guinea pig o algo por el estilo. Bueno, vamos a ver qué pasa en junio cuando ya no tengamos dificultades para colocar nuestra deuda y vamos a ver qué decisiones se toman, porque claro, igual que Zapatero un día se dio cuenta, un mes de mayo, creo que era el 12 o 13 de mayo, que tuvo que decirle a la gente, oye, que me han llamado y que tengo que bajar aquí, subir los impuestos, bajar la parte, no sé si de las pensiones o no recuerdo ahora mismo el detalle y concreto, pero bueno, pues oye, y claro, de momento Sánchez no ha llegado a hacer nada de esto. No ha llegado porque ha ido tirando de la deuda, estamos en el 120, pero claro, cuando tenga que llegar ya esto, a lo mejor decide dar un paso al lado y tenemos elecciones. Vaya usted a saber. Que hay un totalitarismo es obvio, que el totalitarismo psicológico se aplica fundamentalmente a través del miedo al terror, que es lo que hemos tenido, y está funcionando muy bien, por eso tenemos que recapacitar y sobre todo rebelarnos ante esa situación. Pero, insisto, yo creo que Europa en general, no solo España, no está enfrentándose adecuadamente al asunto del medio ambiente. Y lo digo tal cual. ¿Y cuál es mi hipótesis? Que la Agenda 2030 lo que va es arruinarnos a todos. Los que vayamos por delante, pues más. Y más rápidamente. ¿Por qué? Porque muy probablemente estamos ante el 501 cambio climático de la historia, porque ha habido unos 500 antes, que dependen fundamentalmente de la cercanía de la Tierra respecto al Sol, de la inclinación del eje de la Tierra, porque no hay más que recordar
que los romanos iban prácticamente desnudos y entre el siglo XIV y el siglo XIX vivimos, sobre todo en Europa, una mini glaciación. El Támesis estaba helado, no se podía calentar ni dar de comer a la gente, y eso algunos argumentan que dio lugar a la aparición de los protestantes, etcétera. Por tanto, ha habido muchos ciclos vinculados a causas naturales. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que ahora, evidentemente, estamos ante una subida de las temperaturas, un cambio climático, pero muy probablemente vinculado a una causa natural. Por tanto, todo lo que dediques y gastes en ir en contra de eso, pues es tirarlo al mar prácticamente. ¿Por qué? Porque la acción del hombre, como mucho, significaría el 3-10% de esa subida de temperaturas, que en este momento está en 0,68 grados, pues de ahí el 10% es lo que sería la acción del hombre. Por tanto, lo que hay que hacer es un análisis coste-beneficio. ¿Merece la pena estrangular una parte importante del crecimiento de los países para evitar que suba unas décimas la temperatura? Pues parece que no. Y ese es el análisis que tenemos que hacer. Pero además es que en el caso de Europa, si lo que estamos creyendo absolutamente que es el CO2 quien está provocando esta subida de las temperaturas, pues evidentemente tendrá que ser una reacción global, no solo del 10% del planeta, de las emisiones del planeta. Por lo tanto, creo que sinceramente en el asunto medioambiental, y que tiene muchísimo que ver con la inflación estructural, Europa no está acertando adecuadamente. E insisto, yo estoy absolutamente a favor del desarrollo sostenible, pero eso, entre equilibrio, entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. La energía nuclear, según Átomos para la Paz, 1958, iba a ser la gran solución para los países desarrollados y los países desarrollados. Y en 30 años, 1958, es decir, 1988, la energía de fusión ya podría sustituir a la energía de fisión. Transcurridos bastantes más años, la energía de fusión todavía tiene unos 30, 40, 50 años por delante. Es verdad que se acaba de conseguir unas décimas de segundo el principio Lapson, es decir, que se desprende un poquito más de energía que la que hasta ahora se consumía en ese proceso durante unas centésimas de segundo. Y luego, por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que es verdad que la energía nuclear no se ha desarrollado en los países en desarrollo, emergentes, etcétera, o subdesarrollado sobre todo. ¿Por qué? Porque es intensiva en capital tecnológico, en capital humano y en capital financiero. Pero en cambio, las nuevas centrales que se han propuesto, verdes, de 300 megavatios, algunas más pequeñas, móviles, etcétera, sí que pueden ser la solución también medioambiental para los países en desarrollo. Estamos viendo ya una aberración ecologista. En el páramo de Masas, que si alguien lo conoce, está absolutamente desértico. Ahí es donde despoblado, perdón. Ahí es donde apareció el primer pozo de petróleo. Todos sois muy jóvenes, ¿no os acordáis? Los mayores, sí. Año Luengo, que probablemente era un fracking de petróleo, pero ahí puede haber muchísimo gas, que se podía producir a unos 3-4 euros millón de BTUs, que ahora están en 18. Bueno, pues sería la oportunidad para situar una gran parte de la industria, por ejemplo, química de Europa, en Cantabria, Asturias, etcétera. Bueno, pues es que está prohibido explorarlo, no explotarlo, explorarlo, saber si hay. Lo mismo ocurre con el uranio. Somos el segundo país en recursos de uranio de Europa, después de Francia. Se ha prohibido la explotación de Ciudad Rodrigo, o en Canarias de petróleo, etcétera. O sea, es una incoherencia absoluta. El litio, por ejemplo, etcétera. O sea, es intencionalidad, claro. Sí, pero es un mantra que nos va a arruinar a todos. Hombre, yo creo que hay que estar diversificado, que es bueno, dependiendo de la cartera de cada uno, estar en diferentes monedas. Eso. Franco suizo, lo que pasa que ha subido. Es bueno. El refugio tradicional. Claro. El dólar que va a subir los tipos de interés y el franco suizo, que es un refugio. Yo, desde luego, creo que se puede invertir en ladrillo. No sé si José Matáis o Álvaro queréis decir algo breve. ¿Os queréis acercar? No, desde ahí no se oye. Tenéis que venir aquí y coger el micrófono. Señor, acercaros, por favor. Algo breve. Es que Álvaro Zurita va a montar la sociedad. Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente, que el ladrillo es después de, bueno, pues de los bonos, es la inversión con menos riesgos que tiene y siempre está dando una serie de puntos por encima de los bonos, ¿no? Entonces, luego hay diferentes tipos de ladrillos. Sí, si me dices que quieres meterte en una promoción en la playa, pues... Pero en las grandes ciudades, en los centros urbanos,
la inversión es buena y las rentabilidades ahora empiezan a dar unas rentabilidades bastante interesantes, porque antiguamente sí, había unas rentabilidades que eran un poco, o sea, la inversión de ladrillo era especulativa, era comprar para vender en 3 años con una plusvalía importante. Y no, la gente no invertía con la idea de tener una rentabilidad en el tiempo, ¿no? Porque tampoco las daba, porque claro, si sube mucho y no suben las rentas, pues da una rentabilidad por debajo del 1, lo que fuese. A día de hoy, y el ladrillo es diferente al ladrillo, ¿no? No es lo mismo residencial, oficinas que locales comerciales, ¿no? Cada uno tiene su riesgo y en función de su riesgo, pues te va dando unas rentabilidades. Lo que menos riesgo tiene son residencia, después las oficinas, después los locales, ¿no? Entonces, en centros urbanos bien localizados, en buenos locales, por supuesto el ladrillo es muy diverso, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Entonces nosotros lo que siempre aconsejamos es comprar cosas buenas, Claro. porque tienen liquidez y quitan riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Madrid, nosotros en la Socimi que estamos proyectando, siempre decimos alturas altas, que esté en buen estado, exterior, si es posible con plaza de garaje, cosas que luego si tú realmente necesitas liquidez van a salir rápidas y sin mucha demora. Por lo tanto, yo sí lo sugiero, es más, estamos montando una Socimi para captar capitales en este sentido, pero bueno, como dice también Miguel Ángel, que lo ha repetido bastante, hay que diversificar bien el riesgo, bien la tipología y comprar cosas buenas, no vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí. ¿Y nos espera que baje? Vamos a ver, esto, es verdad que ha caído el mito de que el ladrillo nunca baja, Claro. ¿no? Hubo una crisis. En el 14, El 14 pegó un bajonazo, hubo un boom, pinchó la burbuja y cayó. Cayó, pero quitando en ese, bueno, y yo también en el proyecto que estamos haciendo, en el business plan, pues yo como inmobiliario, la volatilidad de los últimos años da vértigo. O sea, yo tengo cuando estoy poniendo ahí los datos y me veo vendiendo esto, digo, ojo, ¿sabes? Si estás con otro inmobiliario, porque claro, hay locales comerciales, por ejemplo, en Madrid, entre el año 2016 y 2017, hay incrementos del 11%, que son absolutamente inusuales, atípicos para todo lo que es el inmobiliario, ¿no? Y tiene una volatilidad muy grande. Ahora, nosotros también creemos, claro, también cuando nos estamos arreglando bien la guerra de Ucrania. Bien, la guerra de Ucrania, yo creo que, como han dicho estos señores, no va a tener efecto a la pandemia, ¿no? En fin, lo de que esté todo Occidente sin consumir, creo que tiene mucho más efecto en la economía que la guerra de Ucrania, que como bien ha dicho Miguel Ángel, y yo estoy de acuerdo con él, por muy dramático y por muy triste y por mucho que nos pueda pasar, porque estamos viendo los diarios todos los días, la bolsa lo ha descontado. Y lo ha corregido y ha bajado a 7.000 y ha estado 5 días, 10 días, y ha vuelto. Ahí estamos con el IBEX por los términos de preguerra. Entonces, ¿que pueda bajar? Pues hombre, si haces una inversión a 5 años, yo creo que no va a bajar y aparte hay que sumar 2 rentabilidades. Una, la rentabilidad del incremento del valor digamos, del inmueble, más la rentabilidad que te da la renta. Y en esa rentabilidad yo no creo que nunca vaya a ser negativa y creo que va a ser positiva y creo y espero que vaya siendo templada. Lo que pasa es que también hay un dato que está a punto de hacer la pregunta y ya la hago. Que también me preocupa mucho y que es muy importante, es cuál va a ser la inflación del año. Claro, es que esa es la historia. Si le estás sacando una rentabilidad del 5% con la inflación negativa, pues estupendo. Si es del 10%, claro, el 10% casi con toda seguridad se va a alcanzar en el mes de abril-mayo. ¿Cree usted que iba a llegar al 10? En abril-mayo yo creo que sí. Otra cosa es cómo ajuste luego posteriormente, pero va a ser muy difícil que acabe el año con una inflación media inferior al 5%. Por tanto, esa rentabilidad del 5% se queda, porque es en términos nominales. Que es también, en España es que hemos tenido inflaciones del 20 y tantos por ciento. Los pactos de la Moncloa del año 77 fue para evitar que se fuera al 30 y tantos y quedó en el 23 y algo. Por tanto, sí, 27 años 77. De tal manera que en el fondo
el sector del ladrillo casi siempre ha corregido. Lo que pasa es que no en términos nominales, sino en términos reales. Y en la crisis del 77-14 es la primera vez que también en términos nominales. O sea, se produce bajada de precios absolutos, pero las altas inflaciones normalmente no eran cubiertas con las revalorizaciones inmobiliarias. Pero es la mejor inversión en este momento, sin duda. Y alguna última pregunta, yo creo que ya he contestado con respecto. Ah, sí. Claro, la segunda vivienda siempre tiene mucho más riesgo, ¿no? O sea, claro, pero yo también digo una cuestión. Somos 44 millones de habitantes. En Barcelona hay 4, en Madrid hay 5. Si coges las grandes capitales urbanas, más del 60-70% de los españoles vivimos en 10. A mí tampoco me gusta lo de la España vaciada, pero vivimos en 10 centros. Por eso despoblada, que es lo que es. Pero vivimos en unos centros muy... Quiero decir que la segunda vivienda también al precio de la vivienda no... Yo creo que se repercute todo, amén de que haya sitios esporádicamente porque sean tendencia, porque de veraneo y que puedan subir esporádicamente. Pero vendiendo 400 casas en una organización en concreto que sea, no subes ni bajas Claro. la vivienda. Y yo quería hacer una pregunta también que estaba ahí, sí, al señor Iranzo. A Juan. Bueno, a Juan. Tenemos 6% de subida de inflación el año pasado, 6,5%, ¿no? El año pasado, no de media, la media fue el 3. Acabamos en 6,5, sí. 6,5. En diciembre. Más 10 que podemos esperar para este año. ¿Cree usted que en el futuro va a haber correcto? Porque en el año 2020 tuvimos deflación por primera vez del 0,5. Sí, señor. ¿Cree usted que estos precios luego van a corregir en el tiempo? Hombre, en parte van a corregir, pero esa inflación estructural que decíamos del asunto del medio ambiente, mientras no se corrija la política medioambiental, y 2, estamos detectando clarísimamente oligopolio, control de producciones y por tanto de precios, no solo en el gas, no solo en el petróleo, sino ahora en casi todos los inputs intermedios, empezando por chips y pasando por los productos intermedios farmacéuticos, etcétera, etcétera. Creemos que esa cartelización va a tardar en reducirse porque, por ejemplo, ¿por qué España no puede? Produce el 3,5% de los fármacos finales a nivel mundial, ¿por qué no puede producir los componentes para esos fármacos? Que el 48% dependen de China. Yo creo que nos estamos dando cuenta de esa situación, pero tardaremos 2 o 3 años en reaccionar mientras se establezca. Y aprovechando situaciones coyunturales, sí que puedo decir, si a alguien le interesa, que en este momento, desde Javea hasta Marbella, se están vendiendo mansiones de rusos al 50%, porque viven en una mansión pero no tienen para pagar la compra, porque no tienen liquidez. Pero es ahora. Con esta inflación, perdón, los tipos de interés no se van a disparar, porque simplemente hay que invertir en el tema inmobiliario, claro, se deberían los préstamos hipotecarios por medio. Entonces, sucedería con esa inflación un día que se disparan los tipos de interés, ¿correcto? Yo creo que los tipos de interés van a seguir siendo negativos. Por tanto, tranquilo. Porque es muy difícil que los tipos de interés estén por encima del 10 o del 6. Por lo que decía Miguel Ángel, que la política monetaria no puede ser muy dura, tenía que haber sido antes, en momentos de estancamiento del crecimiento. Bueno, o sea, tranquilo, con su hipoteca. Pues pero pásese a tipo fijo. 2 preguntas más, sí. Pues por lo mismo. ¿Cuánto Que lo hagan ahora. Es una pregunta para ti. Pues a mí me parece una barbaridad el cerco de Hacienda contra el dinero en efectivo, porque es limitar muchas transacciones, penalizar sobre todo a la gente mayor, etcétera. A mí me parece una auténtica barbaridad y solo tiene una explicación. Limitar el efectivo es para controlar nada más. Por tanto, espero que cuando la sensatez y la falta de control permanente de todas nuestras actividades cambie, pues yo creo que el dinero efectivo es imprescindible para muchas operaciones y sobre todo para la gente mayor. Bueno, pues yo creo que les damos ya las gracias porque son las 8:30 y que hayan venido. Discúlpenos por los problemas técnicos, son cosas que han pasan. salido muy bien. Nos despedimos. Muchas gracias.